Bueno, pues hola, buen día a todos. Dependiendo la hora que estés viendo este video, nosotros somos alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Ingeniería Química, y venimos a presentar el proyecto de optimización en código de MATLAB titulado Diseño de mínima inversión de múltiples intercambiadores de calor de coraza y tubos, dirigido por el doctor José María Ponce Ortega. Mis compañeros son Alan Adolfo Martínez Martínez, Karen Janet Figueroa Cruz y su servidora Mayra Virginia Aguilar Guzmán. Bueno, como primera parte, nuestro objetivo es proponer un nuevo método de cálculo para el diseño de uno o dos intercambiadores de calor de coraza y tubos en serie con un costo de inversión mínimo. Se tiene que determinar el área de transferencia de calor y el número de corazas en serie. Como introducción, los intercambiadores de calor de coraza y tubos se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones industriales. En la mayoría de los casos se utilizan intercambiadores de calor de pasos múltiples debido a ventajas tales como lo son las trayectorias de flujo más largas para una longitud de intercambiador determinada, tolerancia a la expansión térmica, fácil limpieza mecánica y buenos coeficientes de transferencia de calor en el lado del tubo debido a a velocidades más altas. La descripción del problema. Se desea hacer la planificación óptima de uno o dos intercambiadores de coraza y tubos. Se representa una formulación MINLP para el diseño con un costo de inversión mínimo de uno o dos intercambiadores de calor de coraza y tubos en serie. El modelo utiliza una variable entera para tener en cuenta el número de uno o dos capas en serie y se basa en el factor XP. Se utilizó una expresión de ley potencial para el costo de inversión. El costo de uno o dos intercambiadores de calor de coraza y tubos en serie tiene un mínimo en función del factor XP cuando el exponente C en la función objetivo está entre 0 y 1. Bueno, el objetivo del caso de estudio es que el código tiene como objetivo minimizar los costos económicos y el diseño de uno o dos intercambiadores de calor. Se utilizaron una variable entera que es NS, seis variables continuas como fue A, FT, DTM, que bueno, es la delta de temperaturas, de P1 a P2, XP y W y cinco parámetros fijos como fueron S, P, R, la delta de temperaturas logarítmica y el valor máximo asintótico que equivale a Pmax. Bueno, para la formulación del modelo, las ecuaciones de diseño se utilizaron varias. La superficie de transferencia de calor en cada pasada es igual al número de pasadas del tubo en un múltiplo del número de pasadas de la ecuación número uno, que es la que nos vamos a basar. La diferencia de temperatura media, que vendría siendo la ecuación 3, que es la diferencia de temperatura media corregida, igual a la multiplicación del factor de correlación para la diferencia de temperatura media logarítmica adimensional y la diferencia de temperatura media logarítmica. También vamos a utilizar lo que es la ecuación 8, que es para la configuración de uno o dos intercambiadores de calor, y la ecuación 10 para una solución alternativa. También utilizamos la ecuación 14, que muestran los gradientes muy pronunciados en valores del factor de correlación de inferiores a 0,75. Esto para un diseño práctico de determinar una área del intercambiador. También utilizamos lo que fueron las ecuaciones 15, 16 y 17 para parámetros en términos de relación de capacidad, para desarrollar un algoritmo de diseño sencillo para intercambiadores de calor multibase. En general, estos existen tres enfoques para determinar el parámetro XP. El criterio del diseño basado en la XP constante, basado en una pendiente constante y basado en una pendiente constante. También utilizamos lo que es el factor de correlación y el área máxima permitida por la coraza en la región en las ecuaciones del método de diseño XP que tienen una sola solución. También lo que son las ecuaciones 19 y 21.
que está limitada, esta limitación tiene una importancia práctica debido a las limitaciones de construcción o instalación, así como la ventaja de reducir el tipo y el número de piezas de recambio de tuberías y herramientas. Bueno, también nuestra función objetivo fue parte de la ecuación 18, que se toma como función objetivo para la minimización del costo de inversión en un intercambiador. Y nuestros parámetros se definen de las ecuaciones 4, 5, 6, 7 y 13. Herramientas de solución. Utilizamos el modelaje algebraico de GAMS que se usa para modelar problemas de optimización tanto lineales o no lineales o de enteros mezclados. También utilizamos el sistema general de modelaje de los algoritmos en MATLAB que se usa para modelar problemas de optimización tanto lineales, no lineales o de enteros mezclados. El problema se resuelve mediante un código de programación no lineal entera mixta, MINLP, y utilizamos la declaración XP de las expresiones analíticas para el número de 1 o 2 capas reales no enteras en serie en términos de la relación de capacidad calorífica R y el XP, que es el parámetro que nos permite ejecutar la condición lógica. Bueno, a continuación en el siguiente diagrama se muestra de manera simplificada el procedimiento a seguir para la elaboración de los intercambiadores de calor, donde inicialmente tenemos que especificar la cantidad de calor a transferir y, de ser necesario, realizar el balance para poder determinar los flujos y las temperaturas. Posterior a eso, ingresamos las propiedades físicas de los fluidos, así como asumir un coeficiente de transferencia de calor. A continuación, tenemos que decidir el número de pasos y tubos por la coraza. Este paso es muy importante, ya que eso va a depender gran parte del diseño de nuestro intercambiador de calor, así como de los costos que éste conllevará. Tenemos que determinar el área de transferencia, así como asignar diámetros, entrada y salida de los fluidos para posteriormente estimar el coeficiente de transferencia en el tubo, asimismo como en la coraza. Después de calcular los coeficientes de transferencia de calor, tenemos que calcular nuestra R como nuestra P en base a nuestras temperaturas para poder determinar nuestro factor de corrección en base a las gráficas del modelo del intercambiador que se está diseñando. Este factor de corrección tiene dos alternativas, donde nuestro factor es menor que 0 y mayor que 0 o igual que 0. Si nuestro factor es menor que 0, significa que tenemos una efectividad del intercambiador de calor mayor a la efectividad máxima. Por lo tanto, es un modelo no ideal y tenemos que regresar al paso de decidir el número de pasos y tubos por la coraza. Sin embargo, si nuestro factor de corrección es mayor que 0 o igual a 0, tendremos una efectividad del intercambiador igual a la efectividad máxima, pero sin embargo, esto nos daría un área del intercambiador infinita, lo cual no es posible. Por lo que sabemos que que puede ser la solución ideal, pero estamos en un rango muy amplio, por lo cual tenemos que poner una restricción más, donde XP sea mayor que 0, pero menor que 1. Y esta sería nuestra solución ideal. En dado caso de no serlo, tendríamos que regresar nuevamente al paso de cambiar el número de pasos por los tubos y las corazas. Después, si nuestro factor está en el rango correcto y de preferencia mayor a 0.7, tendremos una efectividad del intercambiador de calor igual a la máxima efectividad dada por este método. Alguna otra restricción es donde tenemos nuestra R es igual a 1 y donde tenemos que nuestra R no es igual a 1. En base a lo anterior, se determinará el número de pasos por la coraza con la fórmula correspondiente a cada una de estas restricciones. Para poder llegar a un XP constante mencionado anteriormente, el cual podrá depender de la capacidad calorífica o de nuestra R. Si depende de la capacidad calorífica, el diferencial de nuestro factor de corrección daría de 2.8, y si depende de nuestra R, nos daría
de un valor de menos 1.6. Para finalmente llegar a nuestra función objetivo, donde tenemos que C es el costo del intercambiador de calor, así como A, B y C son constantes de la ley de costos que dependen tanto de construcción, presión, fluidos y tipo de intercambiador. Bueno, pues esta fue una breve explicación del método para la elaboración de un intercambiador de calor y a continuación mi compañera les explicará acerca del código correspondiente. Bueno, nosotros empezamos a hacer nuestro código primero sabiendo que teníamos que hacer un algoritmo genético. Para entender un poco lo que son los algoritmos genéticos, es un método para solucionar problemas de optimización con o sin restricciones, basándose en el proceso de selección natural que imita un poco al de la evolución biológica. El algoritmo modifica repetidamente una población de soluciones individuales. Se usa para solucionar problemas que no se adoptan bien a los algoritmos de optimización estándar. Primero lo que hicimos fue poner lo que fue nuestra nomenclatura para que así fuera más fácil a la hora de ir haciendo nuestro código después. Pusimos como nomenclatura A, que se utiliza como el área del intercambiador. Entre las que más se van a utilizar durante el código tenemos FT, que es el factor de corrección mínimo permitido para la diferencia de temperatura. Tenemos R, que es la relación de caudal de capacidad calorífica, las temperaturas de entrada de la corriente fría y de la corriente caliente, así como también contamos con NS, que es el número de 1 o 2 carcasas en serie. Posteriormente, durante el código pusimos que al usuario se le pidieran ciertos valores que tendrían que ser necesarios para que el código se lleve a cabo. Dichos valores son Q, que equivale al servicio de intercambio de calor, la temperatura de entrada de la corriente fría, la temperatura de salida de la corriente fría, la temperatura de entrada de la corriente caliente, la temperatura de salida de la corriente caliente, así como U, que es el coeficiente global de transferencia del intercambiador. A, B y C, que como ya nos lo explicaba nuestro compañero, son constantes. Después de ello, definimos lo que fue nuestra función a minimizar, donde tomamos que esta la tomamos como función objetivo, que fue nuestro costo de inversión, que está en función del área de transferencia de calor y del número de carcasas, así como de B y C, que dependen, que se encuentran dentro de la ley de costos y dependen de diferentes factores, como entre ellos los materiales de construcción. Después, sabemos que tendrá un mínimo, que C tendrá un mínimo cuando XP tienda a 0 y cuando P1 a P2 sea igual a Pmax, que como lo decíamos anteriormente, es el valor máximo asintótico. Además de que FT también tienda a 0. Después de ello, pusimos lo que fueron nuestras restricciones. Dentro de nuestras restricciones pusimos la restricción de Q, que es igual a U por el área, por la delta de transferencia, por la delta de temperatura media, así como otras restricciones que se van viendo a lo largo del código. Para algunas de ellas tomábamos en cuenta que R fuera igual a 0 o diferente de 0. Es por eso que se usaron algunos comandos como if, que se llamaban cuando R equivalía a 1 o cuando R era diferente de 0. Además, después pusimos lo que fue la función para calcular FT, así como la función para resolver NS, donde NS sería uno de los valores que probablemente tendríamos que haber definido desde un principio para que el código corriera correctamente. Después, la resolución de NS y FT con las restricciones dadas anteriormente se llevaban a cabo minimizando la función objetivo. Así, aquí en esta parte del código mandamos a llamar nuestra función usando fmincon para tratar de que se minimizaran los costos. Y posteriormente le pedimos al programa que obtuviera los valores de interés. Dichos valores de interés eran A, C, FT, NS y XP. Sin embargo, a la hora de nosotros correr nuestro código y meter los valores que nos pedía al inicio, donde
valor de Q equivalía a 2000, la temperatura de entrada de la corriente fría equivalía a 40, la temperatura de la corriente de salida de la corriente fría equivalía a 180, así como la temperatura de entrada de la corriente caliente equivalía a 500 y la temperatura de salida de la corriente caliente equivalía a 270. Así como un coeficiente global de transferencia del intercambiador de 0.1 y los valores de las constantes A, B y C que se definieron como 0, 7000 y 0.65. Al nosotros correr el programa nos arroja un error en la línea 47 de nuestro programa, que es en esta parte, que no supimos muy bien cuál fue el error a corregir. Sin embargo, tenemos algunas teorías de lo que pudo ser, que a continuación se las vamos a mostrar. Podríamos decir que al abordar la problemática, el abordar esta problemática implica la implementación de algoritmos de optimización, métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, técnicas de modelado de fluidos, análisis estadístico y comparativo, con datos experimentales, entre otros enfoques que se aplicarían dentro del entorno de desarrollo de MATLAB para mejorar y optimizar el diseño de los intercambiadores de calor de tubo y coraza. Las razones por las que no pudo dar el código o por las que no corrió correctamente pudieron ser que hubo un error de sintaxis, que si hay errores de tipo tipográficos o sintácticos en el código, MATLAB no podrá interpretarlos correctamente. Además de que puede haber variables no definidas, así como funciones no definidas, que si se están utilizando las funciones o las variables que no están predefinidas en MATLAB o que no han sido definidas en el código, el programa no se ejecutará. Además, puede haber falta de valores iniciales, que si hay variables que se utilizaron en funciones de optimización como fmincon y no se han definido previamente o carecen de valores iniciales, la optimización no podrá llevarse a cabo. En nuestro caso, puede ser necesario, como lo comentaba, definir un valor inicial para ns. Además, puede haber errores de tipo lógico. Si hay este tipo de errores en la lógica del programa, como bucles infinitos, condiciones contradictorias, entre otros, pueden evitar que el código se ejecute o que entre en un estado de espera indefinido. Entonces, es por ello que concluimos que nuestro código no corrió correctamente. Por lo cual, nosotros podríamos decir... Por lo cual, entonces, nosotros podríamos terminar hasta aquí nuestra presentación.